vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a trabajar por acá. Hoy vamos a continuar con lo que son las técnicas de integración. Vamos a ver lo que es la técnica de integración por sustitución trigonométrica. Se van a dar cuenta de que esta técnica pues tiene conexión con la técnica de integración de potencias trigonométricas. Están pues bastante relacionadas. Bien. Entonces podemos observar de que en esta técnica de integración por sustitución trigonométrica tenemos que ver cuáles son los conocimientos previos con los que debemos de contar y cuál es la estructura para utilizar esta técnica. Entonces, la estructura cuál debe de ser la forma que debe de presentarse en el integrando para hacer uso de esta técnica. Tenemos que van a ser expresiones de esta forma: raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado, o bien raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado, o bien raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado. En este caso, la variable aquí es la u y a cuadrado es una constante. Bien, ya vamos a pasar a cada uno de los casos indicados. Pero para esto, pues tenemos que relacionarlo con lo que son las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces podemos observar que aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos el ángulo teta. Entonces el cateto opuesto al ángulo pues se denomina cateto opuesto, ¿verdad? Por aquí tenemos el cateto adyacente y tenemos lo que es la hipotenusa. Entonces recordemos de que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es lo contrario del coseno, ¿verdad? Entonces hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, tenemos que la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las 6 funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, es decir, para ángulos agudos. Los otros 2 deben de ser ángulos agudos. Bien, entonces eso es recordando un poco lo que es los conocimientos previos que vamos a estar haciendo uso de estas funciones trigonométricas. Bien, ¿no tienen preguntas hasta ahí? Chicas, ¿se escuchan? Sí, sí lo escuchamos, no hay pregunta. Ok, entonces miremos por acá otro de los conocimientos previos que hemos venido también trabajando es las identidades pitagóricas. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, tangente cuadrado de x más 1 equivalente a secante cuadrado de x, cotangente cuadrado de x más 1 equivalente a cosecante cuadrado de x, ¿verdad? Y pues aquí tenemos las estructuras que vamos a hacer uso de estas estructuras. Ya vamos a ver cómo están relacionadas. Entonces pueden ver de que si a este cateto opuesto le llamo U, a este cateto, a esta hipotenusa le llamo A, entonces esta expresión, este cateto adyacente que tenemos acá por el teorema de Pitágoras, pues va a ser raíz cuadrada, ¿verdad?, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que está ahí presente al cuadrado. Entonces, si a esta expresión le llamo A, ¿verdad?, y a esta expresión le llamo U, entonces podemos ver que tangente de teta en este triángulo va a ser cateto opuesto, que es U, sobre cateto adyacente, que es A. En este otro, si a este cateto le estoy llamando raíz de U cuadrado menos A cuadrado, cateto adyacente A y la hipotenusa U, entonces podemos observar que la secante de teta pues va a ser hipotenusa, que vendría a ser U, sobre cateto adyacente, que vendría a ser A. Bien, esto es relacionado con estos triángulos. Ya vamos a ver el uso particular para cada ejercicio. Entonces tenemos aquí, miremos las estructuras, dice, para integrales que contienen esta estructura, a cuadrado menos u cuadrado. Entonces, integrales con esta estructura les decía de que
vamos a utilizar esta sustitución. El u, que es la variable, aquí u es la variable, va a ser igual a, que es la constante, por el seno de teta, donde teta pues es el ángulo que está relacionado con este triángulo. Bien, o bien diríamos que seno de teta en este triángulo, si aquí tengo el ángulo teta, entonces seno de teta va a ser cateto opuesto, que es u, sobre la hipotenusa, que es a. Bien, entonces haciendo uso de esta sustitución, pueden observar de que si u es igual a por el seno de teta, la derivada de u con respecto a la nueva variable teta, pues va a ser igual a, la constante se mantiene a, derivada del seno, sabemos que es coseno de teta por diferencial de teta. Bien, entonces pueden ver de que hago u igual a por el seno de teta. Hago la derivada a por el coseno de teta por de teta. Pero también debo de cambiar en términos de la nueva variable teta. Entonces podemos observar que la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado se va a transformar, a cuadrado se mantiene, en el lugar de u cuadrado voy a poner su equivalente, que sería a cuadrado más seno cuadrado de teta. Es decir, esta u que tengo aquí la estoy elevando al cuadrado. A cuadrado por seno cuadrado de teta. Y pues aquí saco factor común a cuadrado de 1 menos seno cuadrado de teta, ¿verdad? Pero sabemos de que 1 menos seno cuadrado de teta es equivalente a coseno cuadrado de teta. Entonces pueden observar que en este último radical queda a cuadrado coseno cuadrado de teta. Como el exponente coincide con el índice del radical, entonces esto va a ser a por el coseno de teta. Y entonces eso nos va a permitir sustituir la integral en términos de la nueva variable. Bien, entonces esto generalmente pues es mejor aprenderse esto primero y desarrollarlo, porque a veces tiende a confundirse memorizándose las expresiones. Entonces es mejor ver cuál es la estructura que tenemos y ver cuál es el cambio que se le va a hacer. Y luego se eleva al cuadrado, se eleva al cubo, en función de lo que aparezca en el integrando. Si aparece u cuadrado, si aparece u al cubo, etcétera. Bien, entonces, pero la estructura es esta. Cuando tengan radical, ¿verdad? O raíz de a cuadrado menos su cuadrado, donde la variable aquí es u y a es una constante. Ese es uno de los casos. En el otro caso, pues vamos a ver de qué voy a ponerles ampliado esto para que estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, en el otro caso pueden ver de que para integrales que contienen ahora es la estructura a cuadrado más u cuadrado. En el anterior era a cuadrado menos u cuadrado. Entonces, en este caso dice que vamos a hacer la nueva sustitución u igual a por la tangente de teta. Entonces, la derivada de u va a ser la constante a por la derivada de la tangente, pero debemos de saber que la derivada de la tangente es la secante cuadrado de teta por diferencial de teta. Bien, entonces aquí yo ya no les hice la sustitución. Miren, entonces la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado me va a resultar a secante de teta. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado de teta. Pero entonces sacamos factor común a cuadrado de 1 más tangente cuadrado de teta, pero 1 más tangente cuadrado de teta es equivalente a secante cuadrado, pero como está bajo radical, entonces por eso sale secante de teta. Entonces, cuando es con suma, a cuadrado más su cuadrado, bajo radical es a por secante de teta. Parece que entró alguien, ¿verdad? Está pidiendo entrar alguien. Chicas, me parecía ahí. Quiero ver. Sí, ya lo dejé entrar, ya lo dejé entrar. Ok, ok. Bien, entonces continuemos. Entonces estábamos por aquí, ¿verdad? Siempre se está compartiendo. Sí, profe. Ok, entonces aquí hacemos referencia a las ubicaciones. Aquí tenemos el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, como ahora estamos utilizando la función tangente, si me piden despejar la función tangente, pues va a ser cateto opuesto, que es u,
sobre cateto adyacente, que es A. Es como que la despeje de aquí, U sobre A, igual a tangente de teta. Por eso lo relacioné con esta estructura para el triángulo, ubicando acá teta, aquí a U y acá A. Y aquí pues por el teorema de Pitágoras, si tengo los catetos, ¿verdad? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de U cuadrado más A cuadrado. Bien, aquí no importa cómo ustedes ubiquen el ángulo, ¿verdad? Yo lo ubiqué en esta posición, bien lo podrían haber ubicado en esta otra posición. Eso pues no le va a interferir porque estamos haciendo uso de las definiciones de las funciones trigonométricas. Entonces, eso pues no es ningún inconveniente donde ubiquen teta. La cuestión es dominar las funciones trigonométricas correctamente. Entonces, ese es el otro caso, ¿verdad? Cuando tengan estructura a cuadrado más u cuadrado, donde u es la variable. El otro caso es cuando aquí tenemos u cuadrado menos a cuadrado bajo radical. Recordemos, en el primero era a cuadrado menos u cuadrado. En el segundo era u cuadrado más a cuadrado, que es lo mismo que a cuadrado más u cuadrado. Y en este caso ahora es u cuadrado menos a cuadrado. Estas expresiones sí bajo radical, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer que el valor de u sea igual a por la secante de teta, de tal manera que cuando derivamos, pues este va a ser igual a por la derivada de la secante, que debemos de recordar que es secante de teta por tangente de teta, por el diferencial de teta. Aquí es porque estoy derivando u con respecto a teta, ¿verdad? Entonces, este diferencial estaba sobre el de u, pero como lo que quiero es despejar de u, entonces lo paso a multiplicar, ¿verdad? Por de teta. Espero que no me dé problemas esta máquina. Hoy en la mañana no pude dar clase, miren. Bien, entonces aquí podemos observar que hacemos la sustitución. Raíz de u cuadrado menos a cuadrado va a ser igual a, aquí ya pueden ver que he sacado a cuadrado como factor de ¿quién? ¿Quién es u cuadrado? Pueden observar que es a por secante cuadrado de teta. Entonces aquí tienen a por secante cuadrado de teta. Eso es u cuadrado. Menos, ¿qué cosa? Menos a cuadrado. Pero como ya lo tengo fuera acá, entonces me queda a cuadrado por secante cuadrado de teta menos 1. Pero recordemos que secante cuadrado de teta menos 1 es equivalente a tangente cuadrado de teta. Entonces pueden observar que va a quedar raíz cuadrado de a cuadrado por tangente cuadrado de teta. Bien, y entonces esto va a ser igual a por la tangente de teta cuando el valor de u sea mayor que a y cuando teta esté variando aquí entre 0 y pi medio. Aquí me faltó un menor. Aquí teta debe estar variando entre 0 y pi medio. Bien, esto lo vamos a interpretar para cuando estemos trabajando con la integral definida, porque pues ahorita es solamente como integración indefinida. Ya después vamos a ver qué pasa con esos valores. Bien, entonces pueden ver que si la sustitución es u igual a por secante de teta, aquí está mi triángulo respectivo. Entonces vamos a tener que u sobre a va a ser igual a la secante de teta. Pero ¿cómo se define la secante de teta? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces u es la hipotenusa y a es el cateto adyacente. Bien, eso es entonces de manera general la teoría que vamos a aplicar para resolver este tipo de integrales. Pueden observar que al hacer este cambio de variable, vamos a observar que la nueva integral va a quedar en términos de funciones trigonométricas. Por eso, pues, es que se denomina sustitución trigonométrica. Bien, entonces, por ejemplo, este caso, miren, evaluar, le dice, la integral de diferencial de x en el numerador y en el denominador tenemos x al cuadrado por la raíz de x cuadrado más 1. Entonces, como es x cuadrado más 1, pueden observar que aquí mi variable es la variable x, la constante o el valor de a cuadrado que reflejábamos allá, pueden observar que va a ser la unidad. Entonces, hacemos la sustitución x igual a
por tangente de teta. Recuerden que, a ver, déjenme ver por dónde está esta cosita. Ya voy. Entonces pueden observar por acá, chicas, que estaba viendo en este momento la relación, estaba viendo, ¿verdad? Bueno, por aquí este es el mismo ejercicio. Quiero regresarme al anterior. Bueno, este era mi ejercicio, ¿verdad? Entonces, bien, allá en la generalización utilicé la variable u cuadrado más a cuadrado. Entonces, cuando teníamos u cuadrado más a cuadrado, decía u igual a por tangente de teta. Entonces, es similar aquí, mi variable es x, entonces x va a ser igual a por tangente de teta. Entonces, como el valor de a vale 1, en este caso me va a quedar x igual a tangente de teta. Entonces podemos observar que la derivada de x con respecto a teta va a ser igual a la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de teta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es despejar el diferencial de x. Entonces, cuando despejamos el diferencial de x, va a quedar secante cuadrado de teta por de teta. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos para sustituir en términos de la nueva variable teta. Entonces podemos ver diferencial de x lo sustituyo por secante cuadrado de teta por de teta. Bien, x al cuadrado lo sustituyo por tangente cuadrado de teta. Raíz de x cuadrado más 1, entonces x cuadrado es tangente cuadrado de teta, más 1 les queda secante cuadrado de teta. Pero como está bajo radical, entonces de una sola vez sustituimos secante de teta. Bien, entonces una vez que ya lo tenemos así, todo está en términos de la nueva variable teta, podemos pasar a simplificar si hay que simplificar, ¿verdad? Entonces podemos observar acá de que secante cuadrado se puede cancelar con esta secante del denominador y eso hace que en el numerador quede únicamente secante de teta. En el denominador se mantiene tangente cuadrado de teta. Todo esto obviamente, ¿verdad? Bajo la integral. Luego podemos observar de que lo voy a poner en términos de los senos y de cosenos. Secante de teta es equivalente a 1 sobre coseno de teta. Tangente cuadrado de teta pueden observar que es seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Aquí podemos cancelar este coseno con un coseno de este denominador. Entonces pueden observar que les va a quedar equivalente a coseno de teta sobre seno cuadrado de teta. Bien, porque cuando cancelo este coseno con este coseno de acá, aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Y aquí me va a quedar seno cuadrado sobre coseno. Entonces 1 entre seno cuadrado sobre coseno lo invertimos y nos queda coseno de teta sobre seno cuadrado. Bien, analicen este paso aquí. Si no tienen ninguna pregunta hasta ahí, si está claro qué es lo que he estado haciendo. Secante 1 sobre coseno de teta, tangente cuadrado, perdón, seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Entonces recuerden, el numerador se pone igual 1 sobre coseno por el denominador invertido. Entonces aquí les queda coseno sobre seno cuadrado, pero este coseno cuadrado se va a cancelar con este coseno de acá y entonces va a quedar coseno de teta sobre seno cuadrado por el diferencial de teta. Entonces pueden ver de que aquí, al hacer el cambio de variable, caemos a los casos anteriores de las integraciones de potencias trigonométricas. Entonces podemos observar de que aquí es una composición de funciones. Si hacemos u igual a seno, ¿verdad? Entonces la derivada de u es coseno de teta por de teta. Entonces eso es lo que se hace en este caso. En el lugar de seno sustituyo u, pero como está al cuadrado, pues u cuadrado. Y si u vale seno, entonces la derivada del seno es coseno de teta por de teta.
Entonces, coseno de teta por de teta lo estoy sustituyendo por du. Bien, entonces les queda 1 sobre u cuadrado por du y ya venimos a nuestras integrales base. Esto va a ser igual a la integral de u a la menos 2 por el diferencial de u. Por regla de la potencia, eso va a ser igual a u a la menos 2 más 1. Eso entonces sería u a la menos 1 sobre menos 1 más la constante c. Esto lo reacomodamos como menos 1 sobre u, ¿verdad? Con exponente positivo pasa al denominador más la constante c. Luego en el u en términos de la variable seno de teta, entonces menos 1 sobre seno de teta más la constante c. Bien, entonces aquí hemos resuelto el problema en términos de la variable teta. Mi respuesta es menos 1 sobre seno de teta, pero pueden ver de que el problema no está planteado en términos de la variable teta, sino que está planteado en términos de la variable x. Bien, entonces ahí es donde juega un papel fundamental lo del triángulo rectángulo. Entonces, esto es la respuesta a la que llegamos, ¿verdad? Menos 1 sobre seno de teta, pero sabemos que 1 entre seno de teta es equivalente a cosecante de teta. O bien, menos cosecante de teta porque está afectado por este signo menos. Bien, pero recuerden entonces que nuestra sustitución era x igual a a por tangente de teta, donde a tomaba el valor de 1. Entonces, si esta es mi sustitución, voy a despejar tangente de teta, que sería x sobre a. Entonces, formo mi triángulo, pongo mi ángulo teta y ubico tangente. Tangente, cateto opuesto x, sobre cateto adyacente, que vendría a ser a, pero como el valor de a en esta integral es la unidad, entonces aquí en el cateto adyacente ponemos la unidad. Luego, por Pitágoras, la hipotenusa va a ser el cuadrado del cateto opuesto más la longitud, ¿verdad?, del cuadrado del cateto adyacente, todo esto bajo raíz cuadrada. Entonces ya tenemos nuestro triángulo particular. Entonces, en base a este triángulo, vamos a sustituir nuestra respuesta. Entonces, aquí tenemos, miren, menos dice cosecante de teta. Pero ¿quién es cosecante de teta? Pues cosecante de teta es hipotenusa, que tenemos acá, sobre cateto opuesto. Entonces, raíz de x cuadrado más 1 sobre cateto opuesto, que viene a ser x. Y entonces la integral de diferencial de x sobre x al cuadrado más la raíz de x cuadrado más 1 va a ser igual a menos la raíz de x cuadrado más 1 sobre x más la constante c. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Bien, si tienen alguna pregunta, entonces me dicen. Voy a regresárselas a la página anterior para que si hay alguna pregunta anterior. Ahí está, ¿verdad? Planteado el ejercicio, analícenlo y me dicen si hay alguna pregunta. Bien, chicas, ¿hay preguntas hasta ahí? A ver, ¿alguien está pidiendo entrar? Alejandro, ¿me escuchan, chicos?
Sí, profe, sí se escucha. Oh, bien. Siempre estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a ponerles la pantalla. ¿Se está compartiendo? Sí, sí se está compartiendo. Bien, entonces miremos que si tienen alguna pregunta. Profe, ¿está grabando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está grabando? Sí. Sí. ¿Qué hace mamá? Bien, no hay preguntas entonces, si no, pues pasamos al otro ejemplo. A ver, ¿cuánto estamos ahora? Por ahí oí a Joel, ¿verdad? Parece que estamos 6, estamos. Eli Ángeles, Yukari, Yaosca, Alan Josué, Alejandro y Joel. Bien, habíamos iniciado con 2 nada más. Alguien está en espera. Alguien más está en espera. Ya entraron, ok. Bien. Profe, Alan tiene una pregunta, la puso por escrita en el chat. En el chat. A Sí. ver, dice, ¿por qué al final en el -1 sobre O el valor pasa? Ok, vamos a ver entonces. Estábamos por aquí, ¿verdad? Entonces, bien, creo que llegaron un poco retrasados. Voy a que miremos qué fue lo que pasó, porque lo tenemos así, ¿verdad? Bien, entonces les decía de que vamos a trabajar con integrales donde el integrando aparezcan este tipo de expresiones, raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. En este caso, la variable es u y a es una constante. Bien, entonces cuando aparezca esta expresión, vamos a utilizar esta sustitución. U lo vamos a sustituir por a seno de teta. Entonces, la derivada de a seno de teta, pues va a ser a coseno de teta por el diferencial de teta. Entonces, pueden ver de que si estoy haciendo esta sustitución, pues también tengo que cambiar esta variable. Entonces, a cuadrado menos u cuadrado es equivalente a que tenga a cuadrado menos u cuadrado, que vendría a ser a cuadrado seno cuadrado de teta. Sacamos factor común a cuadrado de 1 menos seno cuadrado de teta, pero 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Pero toda esta cantidad está bajo la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, eso nos permite simplificarlo y decir que esto pues va a ser equivalente a A por el coseno de teta. Ese es un caso. Bien, el otro caso es el que está relacionado con el ejercicio. Cuando en el integrando aparezca raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado. Entonces la sustitución que vamos a hacer va a ser u igual a por tangente de teta. Recuerden que aquí la variable es u. Entonces mi sustitución va a ser igual a por tangente de teta. Entonces la derivada va a ser a por secante cuadrado de teta por diferencial de teta. Aquí ya no hice el paso a paso, ¿verdad? Pero podemos observarlo a cuadrado más u cuadrado, que sería a cuadrado tangente cuadrado. Sacamos factor común a cuadrado, les va a quedar 1 más tangente cuadrado. Pero recordemos que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Entonces, por eso aquí se llega a por secante de teta. Bien, el otro caso es cuando la estructura sea esta, raíz de u cuadrado menos a cuadrado. Entonces, en la primera era lo contrario aquí, a cuadrado menos u cuadrado. En la segunda es con suma, estas dos expresiones sumadas, u cuadrado más a cuadrado o a cuadrado más u cuadrado. Recuerden que la suma es conmutativa. Entonces, ya analizamos las sustituciones respectivas. Pero ahora, cuando tenga esta estructura, u cuadrado menos a cuadrado, hacemos u igual a por la secante de teta. Entonces, la derivada de u va a ser igual a por secante de teta por tangente de teta.
y entonces miramos que esto pues hacer esta sustitución en este caso me va a llevar a A tangente de teta o bien a menos A tangente de teta. En este caso, como estamos en la integral indefinida, generalmente pues se trabaja con esta primera expresión. Esto se da para luego analizar lo que es la integral definida. Bien, entonces esas eran las condiciones para poder aplicar la técnica de sustitución trigonométrica. ¿Cuál es la estructura que va a haber en los integrandos? Entonces pueden ver que en este integrando tengo la estructura x cuadrado más 1 relacionada o análoga a u cuadrado más a cuadrado. Entonces, en este caso mi variable es x y a cuadrado es la unidad. Entonces me dice que vamos a hacer la sustitución x igual a a por tangente de teta. O bien x igual a tangente de teta, porque el valor de a es la unidad. Entonces queda x tangente de teta. Entonces hay que derivar x porque el objetivo es poner la nueva integral en términos de la variable teta. Entonces pueden observar que al derivar x, voy a tener derivada de x con respecto a teta, va a ser igual a la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Despejo el diferencial de x igual a secante cuadrado de teta por diferencial de teta. Bien, entonces hasta ahí solamente hemos sustituido, ¿verdad?, el nuevo cambio de variable y hacer la derivada. Bien, entonces ahora vamos a cambiar la variable ya. En el lugar de dx sustituimos por su equivalente en términos de teta, secante cuadrado de teta por d teta. En el lugar de x al cuadrado, pues sustituimos por tangente cuadrado, porque si x vale tangente, entonces x cuadrado va a ser tangente cuadrado. Bien, ahora en el lugar de la raíz de x cuadrado más 1, tendríamos aquí tangente cuadrado más 1, pero tangente cuadrado más 1 es equivalente a secante cuadrado de teta, ¿verdad? Y la raíz de la secante cuadrado de teta, pues me lleva a secante de teta, que es lo que tengo aquí, miren. Entonces, esto me permite simplificar términos. Esta secante cuadrado del numerador con la secante lineal del denominador. En el numerador me va a quedar secante lineal. Y en el denominador no hay con quién cancelarla, va a quedar tangente cuadrado de teta. Entonces, esta es la nueva integral. Pueden observar de que al hacer este cambio de variable, la nueva integral queda en términos de potencias trigonométricas, secante, tangente, coseno, cosecante, cotangente, según la característica que tenga, ¿verdad?, en el integrando. Entonces, acá la voy a sustituir en términos de ¿quién? De senos y de cosenos para ver si puedo lograr simplificar. Ya, porque no puedo decir u igual a tangente porque la derivada de u sería la secante cuadrado y no tengo secante cuadrado. No puedo decir u igual a secante porque la derivada sería secante por tangente y no está ahí, ¿verdad?, implícito. Entonces podemos observar de que voy a sustituir en términos de coseno y seno. Secante es 1 sobre coseno, tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado con su respectivo argumento teta, ¿verdad? Entonces, simplificamos esto. Se nos va este coseno de este numerador con este coseno del denominador. Entonces, me va a quedar 1 entre seno cuadrado entre coseno lineal, pero eso invertido va a ser coseno de teta sobre seno cuadrado de teta. Bien, entonces pueden observar que aquí ya hay un reconocimiento de patrón porque hago u igual a seno. La derivada del seno está aquí. Derivada del seno es coseno de teta por de teta. Entonces, esto es equivalente a que tenga integral de 1 sobre u cuadrado por diferencial de u. Y entonces ya aquí ya tenemos reglas de la potencia. Como el denominador es tal cuadrado, lo puedo pasar al numerador con exponente negativo. Integral de u a la menos 2. Luego, regla de la potencia. Al proceso de integración me dice que le voy a sumar 1 y luego voy a dividir esa expresión entre ese denominador resultante.
Entonces, u a la menos 2 más 1 va a ser u a la menos 1 entre menos 1 más la constante c. Luego lo reescribimos acá. Como tiene exponente negativo, lo paso al denominador con exponente positivo. Más entre menos, pues va a ser menos. Por eso escribo menos 1 sobre u más la constante c. Luego, recordemos que aquí se ve de que si u vale seno, la derivada es coseno de teta por d teta. Entonces, en el lugar de u, sustituí aquí por su sustitución, o sea, por la composición que se trabajó acá, seno de teta, u igual a seno de teta. Aquí pues no se hizo explícito de que u vale seno de teta. Bien, entonces me queda al final menos 1 sobre seno de teta. Entonces ya tengo la integral en términos de seno de teta. Ya está resuelta la integral ahí en términos de la variable seno. Bien, voy a ver por acá dónde estamos acá, que es donde les digo, ¿verdad? Voy a insertar por aquí para que miremos esa expresión que les decía. En esta parte lo vamos a poner aquí. Vamos a decir aquí, ¿qué pasa si u es igual al seno de teta? Les decía, ¿verdad? En esta de acá. Esa es la sustitución que estoy haciendo. U igual al seno de teta. Entonces, si u vale seno de teta, podemos observar que la derivada, ¿cuánto va a ser? Coseno de teta por d teta. Bien, entonces esto, sustitución implica que derivada de u va a ser igual a coseno de teta por el diferencial teta. Bien, y entonces ahí pues ya se puede ver más explícito de que ese cambio de variable o donde se está aplicando integración por sustitución, reconociendo el patrón, es decir, como una composición de funciones. Bien, entonces eso es lo que se trabaja en esta parte con este integral. Para poder pasar a esto, 1 sobre u cuadrado por du. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces miremos que nuestro resultado final fue esto, menos 1 sobre seno de teta más c. Aquí lo volví a copiar, menos 1 sobre seno de teta. Solo agarré esa expresión. Menos 1 sobre seno de teta es equivalente a menos cosecante de teta. Recuerden que la sustitución que hicimos fue x igual a a por tangente de teta. Pero en nuestro caso, el valor de a, recuerden que era la unidad, entonces queda x igual a tangente de teta. Bien, si quiero despejar tangente de teta acá, sería x sobre 1. Pero recuerden que tangente de teta es cateto opuesto, vendría a ser x, sobre cateto adyacente, la unidad. Entonces, una vez que ya ubico el cateto opuesto y el cateto adyacente, puedo determinar cuál es el valor de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa o el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es la suma de las longitudes al cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, eso fue lo que apliqué aquí. Esta hipotenusa es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y entonces ya está en términos de lo que nos aparece en nuestra integral original. Bien, entonces vamos a poner nuestra respuesta en términos de esto. Entonces me dice de que la respuesta es menos cosecante de teta. Entonces, ¿a qué es igual a la cosecante? El signo menos es este que venimos arrastrando, ¿verdad? Cosecante de teta es hipotenusa, raíz de x al cuadrado más 1 sobre cateto opuesto, Y entonces sustituimos por esos valores, menos la raíz de x cuadrado más 1 sobre cateto opuesto que x, más la constante c. Y entonces de esa manera llegamos a nuestra respuesta en términos de la variable original. Bien, entonces por aquí al inicio nosotros teníamos los conocimientos previos que debemos de tener en cuenta.
Aquí tienen en su triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, que es el ángulo, el lado opuesto al ángulo recto, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, secante es lo inverso del coseno, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante es lo inverso del seno, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto opuesto y las de fracciones, tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de teta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto es lo elemental, ¿verdad? Que debemos de dominar para poder resolver para poder manipular el triángulo y dar la respuesta en términos de la variable original. Bien, entonces ese era nuestro ejemplo que acabamos de analizar. Vamos a ver este otro. Pueden ver, ahí tienen el otro ejemplo. Ya en el otro ejemplo les aparece a cuadrado menos x cuadrado. Entonces recuerden de que cuando tienen esa estructura, ese es el primer caso, miren, a cuadrado menos u cuadrado. Vamos a sustituir u igual a por el seno de teta. Entonces, con esa sustitución vamos a trabajar. Entonces, podemos observar de que x, que es mi variable que aparece en la integración, va a ser igual a por el seno de teta. Pero podemos observar que en este caso el valor de a es 2 porque me apareció un 4. Entonces, a cuadrado es 4. Por lo tanto, a vale 2. 2 seno de teta. Entonces, si x es 2 seno de teta, la derivada de 2 seno de teta, pues podemos ver que va a ser la constante se mantiene por la derivada del seno, que es el coseno de teta. Entonces, podemos despejar de x, va a ser igual a 2 coseno de teta por de teta. Bien, entonces pueden ver de que aquí ya voy a hacer todo el cambio en términos de la nueva variable teta. Raíz, el 4 se mantiene, x al cuadrado es 4 seno cuadrado de teta. Aquí x es 2 seno de teta, como está al cuadrado va a ser 4 seno cuadrado de teta. ¿Sobre cuánto? Sobre x. ¿Pero quién es x? Es 2 seno de teta. Entonces ahí ponemos 2 seno de teta. Bien, aquí esto es seno, es lo mismo. Lo que pasó aquí es de que aquí pues lo estaba haciendo con los comandos del programa y en el otro caso pues lo hice con la función que trae el programa que lo reconoce en inglés, pone en lugar de seno, pone sin. Bien, entonces, pero este es el mismo seno. Entonces podemos ver de que aquí saco factor común 4 de 1 menos seno cuadrado, pero recuerden que 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Entonces va a quedar 4 por coseno cuadrado, pero la raíz de 4 por coseno cuadrado es 2 por coseno de teta, sobre 2 seno de teta, por de x, ¿verdad? Pero ¿quién es de x en términos de teta? Es 2 coseno de teta por de teta. Entonces ya aquí está todo en términos de teta. Tienen que tener cuidado, no pueden ir dos variables. Aquí está en términos de x y aquí debe de ir ya en términos de la nueva variable teta cuando hacemos la sustitución. Bien, entonces pueden ver de que este 2 se cancela con este 2, va a ser este cociente la unidad. Este 2 que está por acá lo saco del integral, la regla del término constante, el 2 sale, coseno por coseno, coseno cuadrado de teta sobre seno. Bien, entonces ahí vienen lo que son las integrales de las potencias trigonométricas. No puedo hacer u igual a coseno porque la derivada del coseno es seno de teta por de teta, pero yo este seno lo tengo en el denominador. Si lo tuviera en el numerador sale perfecto, pero no está en el numerador, está en el denominador. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El coseno cuadrado lo voy a expresar en términos del ángulo doble. Entonces pueden observar el 2 lo mantenemos. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de teta.
Bien, perdón, no use el ángulo doble, sino lo que usted es la identidad pitagórica, ¿verdad? Coseno cuadrado 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Entre cuánto? Entre seno de teta. Esto me permite ya separarlo en dos integrales porque tienen un monomio en el, perdón, un binomio en el numerador y un monomio en el denominador. Entonces, eso nos permite escribirlo como 1 sobre seno, que es lo que tenemos acá, menos seno cuadrado entre seno, me permite simplificarlo y me quedo solo con seno de teta. Entonces, 2 veces la integral de 1 entre seno de teta menos seno de teta, todo esto por diferencial de teta. Luego, por la linealidad, y 1 sobre seno es cosecante de teta. 2 integral de cosecante de teta por de teta menos distribuyendo 2 integral de seno de teta por de teta. Entonces, esta es una integración inmediata. La integral de la cosecante de teta es igual al logaritmo natural de cosecante de teta menos cotangente de teta. Bien, entonces ya esta es la que les aparece en integrales inmediatas en el formulario de 20 integrales. También la podían haber hecho o está en el documento de las funciones trigonométricas resueltas. Está la tangente, la cotangente, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y la cosecante o la secante. Bien, si no está hecha, pues la reconocemos como una integral inmediata. 2 logaritmo natural de cosecante de teta menos cotangente de teta. Más porque la integral del coseno es, perdón, la integral del seno es menos el coseno. Pero como está precedida de un signo menos, entonces por esa razón es más 2 coseno de teta más la constante c. Entonces pueden ver que en esta última línea ya tenemos resuelto el problema en términos de la variable teta. Pero nuestro ejercicio no está planteado en términos de la variable teta, sino que está en términos de la variable x. Entonces tenemos que hacer el cambio a la variable original haciendo uso del triángulo. Bien, entonces vamos a pasar a la otra. Entonces aquí podemos ver, estas fueron las sustituciones que usamos. X igual a A por el seno de teta, ¿verdad? X igual a 2 seno de teta, pues eso le va a implicar que X medio sea igual a seno de teta, despejando seno. X sobre 2 igual a seno de teta. Entonces ya tengo definida la función trigonométrica. Ubico el ángulo teta aquí y entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. X, hipotenusa vale 2. El cateto opuesto tomé el valor de X y entonces el cateto adyacente pues va a ser igual a ¿cuánto? Al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto X, cuyo valor es X, bajo radical. Entonces raíz de 4 menos X cuadrado. Eso por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Recuerden que la hipotenusa al cuadrado, la longitud del cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a las longitudes de los cuadrados de los catetos sumadas, ¿verdad? Entonces, ahí despejo este cateto. El cateto adyacente, raíz de 4 menos X cuadrado. Bien, entonces ahora lo vamos a poner en términos de la variable original. 2 logaritmo natural. Cosecante de teta, podemos observar que va a ser cateto adyacente, perdón, hipotenusa que tenemos por acá, ¿verdad? Que es el valor de 2 sobre cateto opuesto. Esa es la cosecante de teta, menos la cotangente. La cotangente de teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Raíz de 4 menos X cuadrado sobre el opuesto que es X. Todo eso está bajo logaritmo natural o bien todo esto es el argumento del logaritmo natural. Más que cosa, 2 veces el coseno de teta, pero podemos observar que el coseno de teta es cateto adyacente 4 menos X al cuadrado bajo raíz sobre hipotenusa que vale 2. Entonces aquí cancelamos los 2 y solo nos va a quedar raíz de 4 menos X cuadrado.
Y aquí está nuestra integral ya resuelta en términos de la variable x. Bien, entonces pueden ver de qué es lo que necesitamos. Dominar la técnica de integración de potencias trigonométricas a lo inmediato. Después, las integrales de tabla o las integrales inmediatas que hemos venido trabajando o algún otro técnica de integración de las anteriores, ¿verdad? De pronto nos puede haber salido una integración por parte. Y luego el uso de las funciones trigonométricas para los triángulos rectángulos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Me dicen si hay preguntas hasta ahí. Para aclarar, si no, pues pasamos a los otros ejercicios que están propuestos. ¿No hay preguntas, chicos? A ver si hay algún mensaje de pregunta. No tiene, yo no tengo, dice Alan, Yaosca, Yukari, Eli Ángeles. Bien, entonces no hay preguntas. Miremos el otro ejercicio entonces. Ahí ya está, esto está en referencia con el tercer caso. Miren, x al cuadrado menos 25 está relacionado con u cuadrado menos a cuadrado. Entonces, nuestra variable aquí es la x, es la que vamos a sustituir. X va a ser igual a cuadrado por la secante de t. Aquí puse argumento t. En los anteriores puse argumento teta, ¿verdad? Esa es la cuestión de manipular los argumentos, pero la generalización pues es la misma. Entonces, x igual a 5 secante de t. ¿Por qué 5? Porque a cuadrado vale 25. Entonces, si a cuadrado vale 25, a va a tomar el valor de 5. Entonces, x va a ser igual a 5 secante de t. Entonces, la derivada de x con respecto a t, pues va a ser 5. Derivada de secante es secante por tangente, por diferencial de t. Entonces ya tenemos el de x. Pero pueden ver ahí que les aparece x al cuadrado y les aparece x al cubo. Entonces, x al cuadrado va a ser sustituido por 25 secante cuadrado de t, que es lo que tenemos acá. Miren, 25 secante cuadrado de t menos este 25 que se mantiene. Todo esto sobre x al cubo. Entonces, x al cubo va a ser, el cubo de 5 es 125. Y el cubo de la secante, pues va a ser la secante al cubo de t. Bien, por el diferencial de x. El diferencial de x pueden observar que es 5 secante de t por tangente de t. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos factor común 25, factor común de secante cuadrado menos 1, pero debemos de recordar que secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado de t. Bien, entonces pueden observar que ese fue el paso que se hizo acá. Luego sacamos la raíz de 25 es 5, multiplicado por este 5 le va a dar 25 sobre 125, es equivalente a 1/5. La raíz cuadrada de la tangente cuadrado es la tangente, por esta tangente me va a resultar tangente cuadrado. Aquí tengo secante lineal y aquí tenemos secante al cubo. Entonces, una secante lineal se va a cancelar con una secante lineal de la secante al cubo que tengo acá. Por esa razón pasa a ser secante cuadrado de t. Bien. Ok, entonces hasta aquí tenemos tangente cuadrado de t sobre secante cuadrado de t por dt.
Acá este es argumento, se me fue para arriba este argumento. Ese argumento es abajo, ¿verdad? No es ahí. Está todo como argumento. Vamos a quitarlo porque ese argumento es para abajo. Como exponente. Bien. Entonces, tangente cuadrado de t sobre secante cuadrado de t. Entonces, tenemos las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa si aparece la tangente con potencia par? Me dice que la descomponga como secante cuadrado de t menos 1. Ahí estoy descomponiendo la tangente cuadrado como secante cuadrado de t menos 1 entre el respectivo del denominador que es secante cuadrado de t. Entonces pueden observar secante cuadrado entre secante cuadrado le va a dar la unidad por diferencial de t, por el 1/5 de la integral del diferencial de t, menos 1 sobre secante cuadrado, pero 1 sobre secante cuadrado es coseno cuadrado. Entonces, menos 1/5 de la integral del coseno cuadrado de t por dt. Y entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro problema. La integral de dt, pues va a ser t, es lo que tenemos acá. Este coseno cuadrado me dice que si la potencia del coseno es par, lo que voy a utilizar es la equivalencia con el ángulo doble. Entonces pueden observar que en el lugar de coseno cuadrado escribimos 1 menos coseno de 2t sobre 2. Entonces eso fue lo que sustituí en el lugar de coseno cuadrado. Luego separamos 1/5 de la integral de dt menos 1/5 por 1/2, 1/10 de la integral de dt también, porque queda 1 por dt. Entonces la integral de dt es t. Menos por menos resulta más. La integral del coseno de 2t es el seno de 2t sobre 2, ¿verdad? Pero como está multiplicado por 1/5, perdón, aquí es 1/10, entonces les va a quedar 1/20 del seno de 2t. Entonces, hasta aquí está resuelto nuestro problema en términos de la variable t. Pero recuerden que hay que ponerlo en términos de la variable original que es x. Bien, chicos, entonces eso es lo que tenemos acá en la otra página. Aquí reescribí, bueno, aquí simplificamos. Miren, 1/5 menos 1/10, el denominador es 10, entre 5 le va a dar a 2, por 1 a 2, 2 menos 1 es 1. Por eso queda 1/10 de t en la segunda parte. Aquí es 1/10 de t lo que me debe de quedar, ¿verdad? Porque estoy simplificando. 10 entre 5 a 1 por 2 le va a dar 2 menos 1, le queda 1. 1/10 de t. Por ahí yo puse ¿cuánto? 1/5 puse. Aquí es 1/10. Bien, entonces aquí tendríamos 1/10. Ah, bueno, es que no estaba bien porque no había hecho la simplificación. Ok, entonces pueden ver de que aquí ya tengo la respuesta correcta. 1/10 de t menos ¿cuánto? 1/10 por 1/2 es 1/20 del seno de 2t. Del seno de 2t más la constante c. Ahí entonces la tenemos en términos de la variable t. Pero recuerden que la variable original es en términos de x. Y utilizamos esta sustitución, x igual a 5 secante de t. Si despejamos la secante va a ser x sobre 5 igual a secante de t. Y entonces aquí ubicamos nuestro triángulo. La secante a qué es equivalente, a hipotenusa, ¿verdad? Sobre cateto adyacente. Ahí está, x y 5. Entonces, si la hipotenusa vale x y el cateto adyacente vale 5, entonces el cateto opuesto va a ser x al cuadrado menos 25. Y este es el triángulo que nos va a servir para resolver en términos de la variable x. Entonces dice 1/10 de t. Entonces necesito despejar t. Lo voy a hacer de acá, miren. Aplicamos secante inversa a ambos lados. Secante inversa ¿de quién? De x sobre 5 va a ser igual a t.
Aquí vamos a aplicar secante inversa para que recordemos de dónde es que sale la expresión. Bien, entonces vamos a poner acá esa... Ay, ¿dónde está? Se me perdió. Insertar, no la hallé. Después la voy a... Creo, aquí está. Aquí está una. Ok. Ok, aquí ya la podemos jalar para acá, ¿verdad? Entonces les decía ahí de que necesitaba aplicar secante inversa a ambos lados. Y entonces eso me va a resolver despejar T, ¿verdad? Entonces vamos a decir por acá, secante a la menos 1 o arco secante, ¿verdad? Secante a la menos 1, ¿de quién? Estamos trabajando con la variable, de la expresión x sobre 5. De x sobre 5, que es lo que tengo en el término izquierdo. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? A secante inversa de la secante de t, pero entonces eso es t. Entonces de ahí es de donde resulta de que t es secante inversa de x sobre 5. Por lo tanto, un décimo de la secante inversa de x entre 5 menos un décimo, ¿verdad? Que tenemos por acá. A ver. Bien, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Por aquí, miren, un 20avo de 2 seno de t por coseno de t. ¿Por qué ahora me aparece esto? Porque aquí tengo seno de 2 veces t. Seno del ángulo doble es equivalente a que tenga 2 seno de t por coseno de t. Simplificamos, 2 20avos es equivalente a un décimo. Seno de t, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Seno de t, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí podemos ver x cuadrado menos 25 sobre x. Cateto coseno de t, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a cateto adyacente, que vale 5, sobre hipotenusa, que vale x, ¿verdad? Aquí están permutados, porque seno de t es cateto opuesto, raíz de x cuadrado menos 25 sobre hipotenusa. Y coseno de t es cateto adyacente 5 sobre hipotenusa. Bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta en términos de la variable x. Aquí pues solamente haría falta simplificar. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Un medio de la raíz de x cuadrado menos 25 sobre x cuadrado. Esa sería entonces nuestra respuesta final. Y aquí les decía que teníamos invertido, ¿verdad? Porque en la sustitución está de primero el coseno y después está el seno. Entonces vamos a ponerle aquí lo correcto, coseno de t, y aquí sería seno de t. Bien, para que quede como está en el orden. Un décimo de la secante inversa de x quinto menos un décimo del coseno de t, cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre x, por el seno de t, cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de x cuadrado menos 25 sobre x, más la constante c. Y entonces ya está resuelto nuestro ejercicio en términos de la variable x. Bien, entonces hasta ahí serían los 3 casos que me involucra esta técnica de sustitución trigonométrica. Y entonces pueden notar de que esta técnica de sustitución trigonométrica me involucra la técnica inmediata anterior, que es integración de potencias trigonométricas. Bien, no sé si tienen preguntas hasta ahí. No me dicen nada, si hay preguntas, si no hay preguntas. Mañana vamos a tener una actividad de evaluación para que no me falten, chicos.
a la hora de la clase vamos a tener esa evaluación. Vamos a trabajar en grupos, los grupos que se crearon. Y les había dicho que en los grupos que se crearon había un grupo, creo que me quedaba con 2 personas. A ver, recuérdenme. Quiero ver dónde está. Tendría que entrar a la... Sí, sí, correcto. Había este grupo 3 por 4, 12 y uno de 2. Entonces, 4 grupos de 3 y uno de 2. Así vamos a trabajar de esa manera. Bien, ¿no hay preguntas? No, no hay, profe. Por aquí Alan me estaba preguntando, ¿verdad? No le he contestado a Alan. Dice, profe, en la parte en donde aparece el 2T y además tiene un denominador 2. Miremos, Alan, dónde está esa parte. ¿Era en el último ejercicio? ¿O era del anterior? Alan. El último, a ver, entonces verifiquemos con el último ejercicio. A ver, ¿en qué parte, Alan? Dígame por dónde, Alan. Lo escucho. Active su micrófono y me dice por dónde es que está confundido. ¿Se fue, Alan? Ok, vamos entonces a ver. Dice página 11 aquí. Entonces miremos el 2, él se refiere a un 2. Ah, bien, este de acá. Entonces, usted tiene por acá integral del coseno de 2t sobre 2. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la integral del coseno de 2t? Entonces, esa es una integral que ya trabajamos en las integraciones de composición de funciones. Entonces, si usted tiene esa integral, vamos a ver el proceso para que le quede claro, ¿verdad? Me dice que es la integral del coseno de 2t. Todo esto por el diferencial de t. Esa integral es la que queremos evaluar. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral del coseno de t es el seno, ¿verdad? Pero aquí el argumento es 2t. Entonces nosotros vamos a decir, integral del coseno, bueno, es el seno con su respectivo argumento. ¿Cuánto es el argumento? 2t. Pero ¿sobre cuánto? Sobre ese valor que acompaña al argumento. Es decir, que todo esto debe de ir sobre 2, porque ya va a ver por qué. Entonces aquí todo esto pues debe de ir sobre 2. Lo agarramos, lo cortamos, lo vamos a apagar aquí y todo esto lo vamos a escribir sobre 2. Bien, entonces, ¿por qué eso? Porque esta es la primitiva de la función coseno de 2t. Cuando usted deriva la función seno, su derivada es coseno de 2t, con su respectivo argumento, ¿verdad? Multiplicado por la derivada del argumento, que es 2. Pero como aquí está sobre 2, eso 2 con este 2 se le va a cancelar y obtiene la función original coseno de 2t. Entonces nosotros dimos una generalización. Si aquí ustedes tenían AT, entonces la integral del coseno de AT va a ser igual al seno de AT y acá en el denominador va a ir sobre A. ¿Más cuánto? Más la constante C. Bien, pero entonces dijimos de que esa constante no la íbamos a poner, sino que hasta el final. Entonces, por esa razón es que le aparece seno de 2t sobre 2.
Este 1/10 sale de multiplicar 1/5 por 1/2, este 2 que está aquí en el denominador. Entonces puede ver 1/5 por 1/2 asociado a la variable diferencial de t, menos 1/5 por 1/2 es 1/10, pero asociado a la integral del coseno de 2t, pero la integral del coseno de 2t va a ser el seno de 2t sobre 2. Por eso es que tenemos seno de 2t sobre 2 más la constante c. Entonces, estas son las integrales que están relacionadas con la composición, con la sustitución. Aquí, ¿cuál es la técnica? Hacer u igual a t. Entonces, aquí va a quedar coseno de u, pero la integral del coseno de u, pues va a ser el seno de u. Pero ¿quién va a ser el de t? Va a ser de u sobre a, por eso es que aparece 1 sobre a por acá. Entonces, estas ya las hicimos en las anteriores e incluso las tenemos como conocimientos previos en las técnicas de potencias trigonométricas. Bien, entonces por esa razón es que aparece seno de 2t sobre 2. Esa era Alan Josué. ¿Está claro, Alan? Bien, entonces hasta aquí pues tenemos que en eso consiste el método de sustitución trigonométrica. Entonces pueden ver que lo nuevo en este método son los 3 casos. ¿Qué pasa si tengo la estructura a cuadrado menos u cuadrado? ¿Qué pasa si tengo la estructura a cuadrado más u cuadrado? ¿Y qué pasa si tenemos la estructura u cuadrado menos a cuadrado? Estos 3 métodos se nos van a simplificar a integración de potencias trigonométricas, que fue lo que evaluamos en lo que trabajamos en las clases anteriores. Bien. Hasta ahí no tienen ninguna pregunta. Entonces, miren, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana vamos a hacer una evaluación. En los documentos anteriores a ustedes se les iban dejando ejercicios propuestos ahí, pues que espero que los hayan resuelto, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta sobre esos ejercicios, porque vamos a trabajar en grupo, se les va a asignar ejercicios a cada grupo y en ese tiempo de la hora de clase que tenemos, vamos a resolver esos ejercicios. Bien, se va a aperturar a las 2:25 la tarea y se va a cerrar a las 4:10 para que ustedes pues en ese tiempo la hagan, un grupo de 3 integrales para que se repartan una integral cada uno y como es en grupo, tienen que uno solo va a subir el archivo. Entonces se coordinan, le pasan el ejercicio resuelto a quien va a subir el archivo y suben el archivo a la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, yo, profe, está diciendo que vamos a tener una evaluación de ejercicios propuestos. Sí. Mi pregunta está hablando también de que vamos a subir un archivo, entonces lo que va a hacer es que vamos a tener una conferencia también. Bueno. ¿O solo va a ser la clase abierta? Le voy a mostrar más o menos para que vea cómo es la situación, ¿verdad? Permítame. Entonces, vamos aquí al curso. Aquí estamos en nuestro curso, ¿verdad? Entonces, en nuestro curso, en la parte de evaluaciones, esto pues ya también lo hice con un grupo. En la parte de evaluaciones, tal vez ustedes si se fijaron, aparecía esta tarea, técnicas de integración. Quizás alguno de ustedes quiso entrar, pero no estaba permitido entrar porque ustedes pues no iban a hacer esa tarea. En este momento yo estaba trabajando con este grupo, el grupo 1M3. Entonces pueden ver que ahí hay subgrupos, ¿verdad? Quienes conforman 4 estudiantes el grupo 1, así como ustedes, 3 estudiantes el grupo 1.
Entonces, ¿qué es lo que se les apertura la tarea a esa hora y ustedes trabajan? Entonces aquí en la parte donde dice actividades, ese me parece que sí ya estaba abierto para todos. Lo dejé abierto para todo o no. Ok, lo dejé abierto solo para ellos. Entonces aquí tenemos esto. Entonces pueden ver que ahí están los pasos a seguir para resolver. Entonces ahí ya se lo voy a aperturar para que ustedes vayan viendo qué es lo que vamos a evaluar. Entonces pueden observar técnicas de integración, integración por sustitución, integración por parte e integración trigonométrica. Pueden ver que aquí todos están enlazados, ¿verdad? Porque si hago una integración por parte, pues está el proceso de integración por parte, pero les queda tal vez una integración inmediata o les queda utilizando las reglas de las potencias, las reglas básicas. Bien, si me voy con las trigonométricas, igual, ¿verdad? Aplicamos la regla y después se nos reduce a reglas básicas de integración. Entonces ahí les decía cuáles son, que pues esto ya lo han estado haciendo, estudiar los contenidos y videos de los temas relacionados como es la integración indefinida, la integración por sustitución, la integración por parte. Después por aquí, una vez que hayas estudiado conscientemente, realiza los ejercicios propuestos, los que se estuvieron dejando ahí, ¿verdad? Y después realiza la actividad número 1 colgada en la plataforma en la sección evaluaciones. Bien, entonces ahí se va a subir la tarea, ¿verdad? Vamos a poner, a ellos les puse 16 ejercicios y de los 16 pues hicieron 8, era un grupo más grande, ¿verdad? Ustedes son un grupo más pequeño, pues en ese tiempo pues hay que tener en cuenta las características del grupo y pues las características de los ejercicios para que lo hagan en ese tiempo. Entonces aquí les dice de que cuáles son los criterios de evaluación, realizar los ejercicios propuestos paso a paso, de manera legible, escoge y realiza 8 ejercicios en grupo, aquí pues va a estar modificado. Justificar propiedad o regla de integración inmediata aplicada, tomar foto o escanear tu trabajo, presentar tu trabajo en formato PDF, coordinar y subir un archivo. Ya ustedes, los que estuvieron en la clase conmigo, ¿verdad? Ya más o menos manejan cómo es la cuestión de subir los archivos. Y en este caso, pues solamente van a subir un archivo, aunque el sistema permite que cada uno lo pueda subir también, pero la idea es que si los estoy poniendo a trabajar en grupo, es pues para revisar, ¿verdad? Un solo documento. Entonces, por eso es que les digo que se deben de poner de acuerdo y subir un solo archivo. Entonces, en el sistema, el archivo se sube en formato PDF y pues lo que se les pide es que tomen bien la foto o que hagan bien el escáner. Hay una aplicación, Can Scanner creo que se llama. Y ustedes pues escanean y les permite agarrar solo la parte que van a escanear o bien pues toman la foto, la pegan en Word, lo pasan a PDF y lo suben, pero de tal manera pues que quede legible, porque a veces pues hay cosas que no puedo leer y entonces eso es lo que sucede, que no se puede ver y entonces les pido eso de que lo hagan bien. Entonces miremos qué pasa, qué es lo que les voy a recomendar. Por aquí ya esto ya está corregido. Les voy a mostrar para que ustedes vean calificación. Vamos a ver cómo está, miren. Entonces esto, si usted lo sube en PDF, me aparece acá en la pantalla de la plataforma. Por eso les pido que lo suban en PDF. Entonces aquí, miren por ejemplo, casi no se observa bien. Entonces les digo de que hay que tomar la foto bien. Esto, si es posible, lo hagan con lapicero, porque recuerden que hay lápices que son
muy pálidos y no logro leer. Por ejemplo, aquí hay cosas que no las puedo ver, no las logro leer. A eso pues es a lo que me refiero, bien, que hagan el ejercicio por acá. Este salió hasta por allá, miren, está como alejada la toma y entonces no se observa bien. Ahora bien detalladito los ejercicios, el paso a paso. Como les decía, hay cosas pues que uno pues lo sabe, ¿verdad? Pero hay otras cosas que tienen que detallarlas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Bien, entonces eso es lo que les pido de que tomen bien la foto, de que lo hagan con un lápiz oscuro, que se pueda observar bien, para que ustedes pues tengan esa precaución. Entonces, de esta manera es que se trabaja. Vamos a trabajar de esa manera. No sé si está resuelta la duda o todavía no. Dígame, María Ángeles era. No, yo era, profe. Sí, ya está. Y otra pregunta, ¿cuántos ejercicios serán por cada tema? Para ya ir pensando cómo Por nos vamos a repartir. ejemplo, recuerde de integración trigonométrica 1, de integración por parte 1 y y de integración por cambio de variable 1, porque recuerden que eso ahí va implícito las otras integrales elementales. Ya, entonces de ese tipo. Como ustedes solo son 3 por grupo y quiero que lo hagan en ese tiempo, entonces buscaré ese tipo de ejercicios donde 3 ejercicios, integración trigonométrica, integración por parte e integración por cambio de variable. 3 ejercicios y listo ya. Y lo hacemos en ese tiempo. Claro, pues que tienen que estar graduados para hacerse en ese tiempo. Bien. Porque les decía que el objetivo era buscar cómo que trabajen en grupo en ese momento y hacer pues esa evaluación. Recuerden que vamos a estar haciendo las evaluaciones y van a estar valoradas todas sobre 100. Entonces, para la otra semana vamos a hacer lo mismo. El jueves vamos a hacer clase, ¿verdad? Y el otro viernes evaluación. Aquí en integración por parte en integración trigonométrica solo la primera parte, la de que involucran senos, cosenos. Bien, ya la otra parte la vamos a tomar para la otra. Recuerden que incluso en este tema que estamos viendo hoy, ya va también implícito ahí porque le vuelven a salir las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, en el otro evaluación vamos a evaluar integrales por sustitución trigonométrica y los otros temas que les cuelgue en esta semana que vayamos a trabajar, ya que serían integración de funciones racionales que nos hace falta y la integración de funciones racionales de senos y cosenos. Bien, entonces y así vamos a ir haciendo. Los viernes ir viendo si evaluamos para que vayan ya acumulando su puntaje. Ya sea en tarea sí o en plataforma, algún cuestionario en plataforma o así en grupo. Bien, otra pregunta. ¿No hay pregunta? Sí, ¿cuánto tiempo vamos a tener aproximadamente? La hora y media de clase, de las 2:25 a las 4:10. Si lo terminan antes, pues me lo suben y ya. De todas maneras, en ese momento, pues yo voy a estar ahí pendiente de ustedes. Alguna consulta me la hacen allí por el WhatsApp y en ese momento, pues lo vamos a estar haciendo. Ustedes están trabajando y yo estoy trabajando en los documentos. Bien, ¿qué más, chicos? Con respecto a los grupos, así era la coordinación de los grupos, ¿verdad? Voy a ver cómo es que habíamos quedado en los grupos. ¿Dónde está? Usuarios.
grupos. Entonces, visión general. Quiero ver, aquí están los grupos. Este es el 1T1, que es todos los grupos. Son 14, aparecen 15 porque voy incluida, ¿verdad? Pero aquí viene grupo 1, Ana Angélica Burto, Eli Ángeles, Yucari, 3 integrantes. Grupo 2, Omar Emilio, Yaosca Alejandra y Joel. Grupo 3, Aura María, Alejandro y Alan. Grupo 4, Catherine Sobeida, Kelly Allison. Grupo 5, David Ezequiel Castillo, Luis Sebastián Moltalbán y Lucía Zamora Hurtado. 4 grupos de 3 y 1 de 2. Bien, ¿cuántos estamos ahorita? Dice que estamos 6 moderadores, 8, vemos. Así es, chicos. Sí, somos 8 ahorita. Ah, por ahí está Vivian, ¿verdad? Sí, entonces somos 8. Hay que avisarle al resto. Ya les voy a poner un mensaje para que no revisen a esa hora mañana y estén trabajando en ese momento. Bien, ¿no hay otra pregunta? Omar Emilio. No, profe, no. Claro. Vivian. Quiero ver quiénes son. Habían quedado dos personas. Catherine y Kelly. ¿No está Catherine? No está ni Catherine ni Kelly tampoco. Bien, entonces estamos los que estamos, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben, estamos 8 y somos 14. Son 14. Bueno, les voy a Profe, avisar, dígame. ¿qué puntaje tendrá la evaluación? A ver, ¿quién me pregunta? Eli Elian, Ángeles. usted no había llevado conmigo, ¿verdad? ¿O No, sí? No, bien, entonces la metodología que nosotros usamos en el semestre pasado es que todas las pruebas las valoramos sobre 100. Entonces, digamos que ahorita vamos a trabajar 14 semanas, pero ya hemos trabajado, ya pasaron 3, ya vamos a hacer ahorita la primera en la número 4. Entonces, a partir de esta semana ya vamos a tener todas las semanas esas evaluaciones. Entonces, esperemos que debemos de hacer por lo menos 13 evaluaciones. Bien, entonces las 13 van sobre 100, las divide, suma los puntajes, los divide entre 13 y luego lo multiplica por 0.7. Y ese va a ser su acumulado, ¿ya? Porque recuerden que una de las características, una de las recomendaciones es que se deben de hacer más de 3 pruebas, dice, para poder acumular ya, que ustedes, porque son 70, entonces al menos 3 pruebas de 20 y una de 10 para recuperar los 70, pero pues conmigo pues van haciendo así cada semana una prueba y todas van, de hecho pues vamos a resolver más de 4 pruebas. Ya, entonces las valoramos en 100 o se ponderan en 100, se suma, se divide entre el número de pruebas y se multiplica por 0.7. Y ahí tiene su 70%. Recuerden de que si ustedes después logran acumular lo más que pueden, eso pues les facilita para aprobar la asignatura con este trabajo en plataforma. Bien. No sé pues si de pronto nos dicen que regresamos a trabajar en presencial, porque pues ya estoy viendo que están varios regresando. Creo que la UNAM ya regresó, creo que la UCA ya regresó. Vamos a ver qué nos dicen. ¿No hay otra pregunta entonces?
Hablen, chicos. Pues parece que no. Parece que no. Bien, entonces están entonces mañana a esa hora pendiente. Es a las 2:25. Yo la voy a abrir a partir de las 2 para que ustedes revisen, vean cuáles son los ejercicios, se pongan de acuerdo, cuáles van a hacer, porque a veces pues se distribuyen, ¿verdad? Y luego revisan y luego lo incorporan en un solo archivo y lo suben. Bien, ya voy a modificarles la guía porque pues no son los mismos, porque son 3 los que van a hacer y esas pues detalles que hay que modificar. Pero de ahí pues lo otro es igual, haber estudiado todo lo que está en plataforma y todo eso, haber hecho los ejercicios propuestos y eso. Bien, entonces por ahí quedaríamos el día de hoy y nos veríamos entonces mañana. A partir de las 2 estaría abierto y aquí pues estaría viendo si tienen alguna consulta. Me dicen, me preguntan y así pues sería. Está bien, profe, gracias. Bueno, hay un chat por ahí. Ok.